Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia de la hora en que usted pueda conectarse y volver a sumarse con nosotros en nuestro deseo, en nuestro empeño de conocer, estudiar, aprender las doctrinas de la gracia y específicamente el tema de la fe. Seguimos tratando el tema, es decir, continuamos en nuestra serie la fe común y la fe salvífica y ya estamos transitando en el tema de la fe salvífica propiamente. Recordamos que hemos dedicado ya una serie ya de videos propias de esta misma serie, ¿no? Es decir, los primeros videos de esta serie, los primeros 7 videos de esta serie, los dedicamos a el entendimiento de la fe común, que es la fe común y por qué es común al hombre natural, que significa el hombre natural, el hombre muerto en sus pecados, el hombre no regenerado, el hombre no redimido, esclavo de su concupiscencia y de su naturaleza pecaminosa. Es algo que estamos constantemente repitiendo porque son elementos fundamentales, elementos eh, digamos, eh, digamos que básicos del entendimiento de la teología en el sentido de lo que estamos tratando, de los temas que tienen que ver con las doctrinas de la gracia. Y no podemos entender las doctrinas de la gracia si no conocemos los elementos que son básicos en esta doctrina, como son la condición espiritual del hombre, la condición natural del hombre, qué significa ser un hombre natural, por qué es natural, en fin, todas estas cuestiones que se tratan en cuanto a la naturaleza pecaminosa y que son las causas que hacen necesaria la gracia y todos los aspectos que se tratan dentro de las doctrinas de la gracia, que forman parte, digamos, de ese gran paquete de salvación. Es decir, la gracia de Dios, que implica la salvación o la obra de Dios para nuestra salvación, implica una serie de aspectos que se tratan de manera doctrinal. Es decir, la fe común, la fe salvífica, el llamamiento con el que Dios nos llama de nuestra condición de muerte a una condición de vida, y ese llamamiento también tiene características distintivas. Existe un llamamiento general, existe un llamamiento eficaz, particular, es decir, no es el mismo llamamiento, no es la misma fe. Existe una gracia que es común para todos los hombres, en todas partes, en todos los tiempos, pero existe también una gracia que es salvífica. La gracia que puede salvar a una persona no es la misma gracia común con la que Dios trata por igual a todas las personas. Ese tipo de elementos que forman parte de las doctrinas de la gracia y que hacen la debida distinción entre la gracia que salva y la gracia que no salva, la fe que salva y la fe que no salva, el llamado general de Dios a todos los hombres, sin distinción de todos los aspectos de la vida, de todos tipos de reino, lengua, nación, etnia, en fin, y el llamamiento particular que Dios hace, que es eficaz sobre los elegidos. Entonces también tendríamos que hablar de aspectos de las doctrinas que tienen que ver con la elección, predestinación, y después propiamente entonces otros elementos de la doctrina que tienen que ver con la justificación, la propiciación, la expiación, la regeneración, que es de lo que estamos hablando en el video pasado, y en este video vamos a continuar con el tema de la regeneración, santificación, glorificación. Es decir, hay una serie de aspectos doctrinales que todos ellos forman el gran paquete de la gracia y de la salvación, aunque en esencia
el Evangelio puede presentarse a la hora de hacer una exposición propiamente, a la hora de llamar a un individuo al conocimiento de Jesucristo para salvación de su vida, para perdón de sus pecados. Uno puede hacer una exposición relativamente breve de estas doctrinas para mostrarle al pecador el camino a la salvación, que no es otra cosa que mostrarle su necesidad de ser salvo y conducirlo a Jesús, quien es el camino, la verdad, la vida, la puerta, la salvación misma, la vida, la resurrección y la vida, en fin. Si bien es posible hacer una exposición relativamente breve de lo que es el Evangelio, no obstante, la persona que responda positivamente al llamamiento del Evangelio debe ser instruida, debe ser debidamente instruida. Cuando Jesús da la gran comisión: id y hacer discípulos a todas las naciones. No, la gran comisión no es id y hacer profesiones de fe. La gran comisión no es id y hacer llamamientos generales y profesiones de fe, a lo sumo oíd y hagan cultos. Ese no es la gran comisión. La gran comisión dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. En fin, el evangelio del reino debe ser predicado en todas las naciones, pero ese evangelio también no solo debe ser predicado, sino que debe ser explicado a los que reaccionen, digámoslo así, a los que respondan positivamente, con interés, a los que muestren interés en el evangelio. Deben ser instruidos en las doctrinas del evangelio, en la teología del evangelio. Lamentablemente estamos viviendo una época en la que, y no es una época digamos reciente, es ya probablemente ya hace relativamente cerca de un siglo de historia cristiana, en la que el cristianismo moderno está transitando en una liviandad asombrosa, en una superficialidad alarmante, podría decirse. Y eso ha dado al traste de que mucho del cristianismo moderno le ha penetrado un montón de ideas humanistas, donde se ha reforzado la visión arminiana de la soteriología bíblica, que para entender esto, la soteriología es bíblica, pero la visión arminiana de la soteriología no es bíblica. Pero lamentablemente el arminianismo ha ganado mucho terreno, muchísimo terreno en el campo del movimiento evangélico, de la iglesia evangélica, de la iglesia moderna, precisamente por causa de la liviandad, por causa de la superficialidad de todos estos maestros y expositores. Muchos de ellos, cuando tú los traes a este tipo de conocimiento doctrinal, te das cuenta de que muchos de ellos están literalmente en pañales en estos asuntos, pero aún así están enseñando y predicando en las iglesias, y te encuentras iglesias donde la teología es rechazada abiertamente, no sutilmente ni con cierto cuidado, no, donde abiertamente los miembros de la iglesia te dicen a las claras que no necesitan teología, que no quieren que les enseñen teología, que solo necesitan que les hablen de Cristo y del amor de Cristo. Definitivamente hay muchas iglesias en ese sentido que van rumbo al desastre, así literalmente. Y es una pena, pero bueno, esa es la realidad que estamos viviendo. Entonces, bueno, sabemos que hay un remanente fiel, y dentro de ese remanente pues estamos los que nos empeñamos en querer enseñar las doctrinas de la gracia, y bueno, ahí estamos haciendo este material, esperando que podamos llegar a todo el que podamos, a todo el que podamos, ya que nosotros no somos, digo yo y otros más, porque no soy el único que hace este material, que hace este tipo de material. Pero esperando de que podamos llegar de alguna manera al menos
a los que nos conocen y que los que nos conocen puedan compartirlos con otras personas que los conocen a ellos y en fin, trataremos de hacerlo extensivo lo más que podamos. El caso es que el conocimiento de las doctrinas de la gracia es necesario que sea rescatado, es necesario, se está haciendo muy necesario. Del mismo modo que en el siglo XVI se surgió, ¿no? Apareció el movimiento de la Reforma y se hizo necesaria, la Reforma se hizo necesaria y llegó el punto en que surgió y se tuvo que hacer. Y bueno, pues ahora estamos en tiempos de renovar ese espíritu de reforma y que las doctrinas de la gracia sean nuevamente rescatadas, nuevamente predicadas, nuevamente enseñadas, nuevamente hacer extensas o hacer extensivo la predicación y la enseñanza de estas doctrinas, porque tristemente han sido abandonadas por el cristianismo moderno y mucho del arminianismo, mucho de pelagianismo, semipelagianismo, de catolicismo romano y de humanismo puramente pagano ha ido permeando y permeando y permeando al cristianismo evangélico moderno y es triste. Recordamos las palabras de Jesús: si la sal deja de ser salada ya no sirve para nada. Solamente es echada afuera, pisoteada por los hombres, y verdaderamente nos encontramos en una época donde el mundo ya no es impactado por el cristianismo. Hasta finales, digamos, del siglo XIX, el cristianismo hizo un molde de la cultura del mundo, y el mundo en general fue regido por una cultura cristiana. No es que el mundo fuera cristiano propiamente, pero el cristianismo tenía un gran peso en la formación cultural de las personas. Y alguien podría decir, bueno, pero eso no hace salvo a nadie. Tienes razón, eso no hace salvo a nadie, pero definitivamente la cultura cristiana que moldeaba al mundo hacía que la visión de las personas, que la educación de las personas, que el entendimiento del mundo que las personas tenían girara en torno a la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios era la que marcaba en cierta forma lo que era bueno, lo que era malo, dictaba la formación cultural y la educación del mundo en general. Eso era realmente un buen impacto. Por supuesto, la salvación siempre ha dependido de que la persona, es decir, el ser humano, el hombre, el individuo, vamos a llamarlo así, el individuo, crea en Jesucristo y reciba a Jesucristo como Señor de su vida y como su único y suficiente Salvador. Eso es imprescindible. La fe y el arrepentimiento siempre han sido y siempre serán las demandas o los reclamos del Evangelio para que una persona entre a la relación de reconciliación con Dios. Eso es inevitable, pero el mundo moderno lamentablemente ya ni siquiera está siendo moldeado por una cultura cristiana. Antes, por lo menos, había una cultura cristiana que moldeaba el mundo, pero ya ni eso. Entonces, hoy por hoy sigue habiendo muchas iglesias en el mundo, porque no estoy negando la realidad del crecimiento de la iglesia en general. Digo de la iglesia en el sentido de que muchas iglesias de muchas denominaciones siguen creciendo en el mundo, pero el mundo sigue sin ser impactado. Ese es el gran punto, es a eso a lo que me estoy refiriendo. El mundo no está recibiendo un impacto de la iglesia a pesar del crecimiento de la iglesia. La iglesia no ha dejado de existir, la iglesia no ha dejado de crecer, pero el cristianismo general que el mundo conoce en general es un cristianismo tan liviano, es un cristianismo tan superficial, que definitivamente no causa un impacto, que ni siquiera afecta la cultura del mundo. Eso, ni siquiera eso. Entonces es necesario que la iglesia vuelva
a los pasos de la reforma. Es necesario, se está haciendo necesario reformar la iglesia nuevamente. Y la reforma no es otra cosa, que fue el mismo espíritu de la reforma del siglo XVI, no es otra, es decir, no estamos hablando de inventar nada nuevo, absolutamente. Estamos hablando de regresar una vez más a las fuentes originales de autoridad para la iglesia. Y la iglesia tiene que dejar de ser una iglesia liviana, una iglesia que busca solamente la experiencia, el emocionalismo, la diversión de los miembros, los cultos que son más unos espectáculos para entretener personas, el deseo de que la gente sencillamente regrese a nuestro servicio, que dé su aporte, en fin, esas cosas, pero no están buscando la salvación de las almas realmente, solo están buscando mantenerse, simplemente eso, mantenerse. Si es posible crecer en número, pero no están buscando la salvación de las almas. Y el mundo no está siendo impactado por el mensaje transformador, del Evangelio. Eso no está sucediendo a gran escala, quiero decir. No es que no esté sucediendo en algún que otro lugar y un poco por aquí, un poco por allá, porque a fin de cuentas la iglesia verdadera no ha dejado de existir y la iglesia verdadera no ha dejado de hacer su trabajo verdaderamente como debe hacerlo, y Dios no ha dejado de asistir a su iglesia, a su remanente. Dios no ha dejado de asistirlo, ciertamente, pero no me estoy refiriendo a ese pequeño grupo, me estoy refiriendo a un grupo mayoritario dentro del movimiento evangélico a nivel mundial, que sencillamente tiene nombre de cristianismo, pero que no pasa de ser un cristianismo nominal. Un cristianismo nominal. ¿Qué cosa es cristianismo nominal? Es un cristianismo de nombre, solo de nombre. Tiene nombre de cristiano, pero no tiene el poder de la transformación de lo que significa ser cristiano. Entonces, ese cristianismo no impacta al mundo. Ese cristianismo no causa nuevas criaturas, como cuando la Biblia dice, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso se llama regeneración, y de eso es de lo que vamos a seguir hablando hoy. En el video anterior comenzamos el tema de la regeneración, y hoy vamos a continuar con el tema de la regeneración. Dios mediante, hoy le vamos a dar cierre a ese tema. Y la razón por la que estamos hablando de regeneración es porque estamos haciendo la distinción entre la fe común del hombre natural, la fe que el hombre muerto tiene como parte de su esencia natural. No es que no tenga fe, tiene fe, pero ¿qué tipo de fe tiene? Tiene una fe que es común a su condición caída. Una fe común a su condición caída es una fe que le mueve, es una fe que le mueve a tener cierta creencia, a tener cierta confianza, pero creencia en qué, confianza en qué. Pues el hombre y su propia capacidad y el hombre y su competencia son el centro de los afectos y el centro de la creencia y de la confianza de esa fe común del hombre natural. De modo que la fe común del hombre natural es una fe que no salva, es una fe que no sirve para confiar en Cristo, porque jamás el hombre común podrá confiar en Cristo con esa fe muerta, una fe espiritualmente estéril, una fe que no puede rendir los frutos del reino. No es que no rinda ciertos frutos, pero todos los frutos que rinde son frutos para su carnalidad, para la satisfacción de su carne, para la satisfacción de su pecado, porque el hombre natural tiene sus afectos en su pecado, no en Cristo, no en Dios, no en el sometimiento al señorío de Cristo. Eso jamás pasará en el hombre natural, a menos que sea regenerado y Dios le imparta una nueva naturaleza, sea renaturalizado, Dios ponga en él un nuevo corazón, Dios ponga una mente nueva. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Eso es parte de lo que significa ser regenerado. Definitivamente el hombre natural no tiene esas cosas. El hombre natural está muerto en sus delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2. En fin, como dice Colosenses también, definitivamente.
no hay manera en la que el hombre natural con su propia fe pueda confiar en Cristo, y por eso el hombre necesita una regeneración, porque en la regeneración viene un paquete de equipamiento donde Dios pone en esa persona una nueva naturaleza. Dios hace de esa persona una nueva criatura. De hecho, hace una nueva criatura de esa persona. Dios da muerte al viejo hombre pecaminoso y resucita en él a un nuevo hombre creado en Cristo Jesús, conforme a la naturaleza de Cristo, participante de la naturaleza divina, como dice Pedro en una de sus cartas. En fin, estamos hablando de una nueva creación, y parte de ese equipamiento es la fe salvífica, con la que ahora el hombre puede responder positivamente al llamado particular del Evangelio o al llamado de la Escritura, al llamado de Dios a través de la predicación del Evangelio. Ahora ese hombre puede responder positivamente. Parte de ese equipamiento de la regeneración es que Dios pone en ese hombre ese nuevo corazón. Dios pone su espíritu en ese hombre, es sellado con el Espíritu de Dios. En la regeneración ese hombre recibe una nueva naturaleza, y el centro de los afectos de ese hombre en esa nueva naturaleza es Dios mismo, de modo que ahora ese hombre tiene el deseo de buscar a Dios, lo cual no tenía cuando no era regenerado, cuando vivía esclavo de su concupiscencia y muerto en sus delitos y pecados. Definitivamente nos damos cuenta de que la fe natural, de que la fe común del hombre natural no le sirve para acercarse a Dios, para confiar en Cristo, para abrazar la reconciliación con Dios. No le sirve para eso. Y bueno, pues definitivamente necesitamos comprender la diferencia entre la fe común y la fe salvífica, porque definitivamente te estás jugando la vida, y te estás jugando la vida por la eternidad. Ese es el punto clave. No solo te estás jugando la vida, porque si simplemente la condenación se tratara de una muerte en la cual todo terminara, bueno, ya terminó, ya se acabó. Si no fuiste salvo, pues nada, bueno, ya no pasaste a la inexistencia, si fuese el caso. Pero tal no es el caso. La Biblia habla de una condenación eterna. La Biblia habla de una horrenda expectación de juicio. La Biblia habla de la ira de Dios por la eternidad. La Biblia habla del infierno. Es decir, la Biblia habla de una condenación eterna, de un fuego eterno. Definitivamente no te estás jugando la vida y punto. No, te estás jugando la vida, y te estás jugando las consecuencias de la paga del pecado por la eternidad. Y esa palabra es demasiado grande, no como palabra gramática, sino como el concepto que implica o que conlleva esa palabra, eternidad. Date cuenta, para siempre, por siempre y para siempre, sin fin, por siempre y para siempre bajo la ira de Dios, por siempre y para siempre en el fuego del infierno, por siempre y para siempre sufriendo la condenación de tus pecados. Date cuenta, no te estás jugando cualquier cosa. Entonces es necesario que tú comprendas la distinción entre una fe y otra, porque hay muchas personas dentro y también fuera, pero dentro de las iglesias, creyendo que son salvos y no lo son. Triste, creyendo que son salvos y no lo son. Y la prueba lo tenemos en la propia Escritura. Mateo 7, 21 al 23 nos informa de un grupo de personas que se presentarán delante de Cristo el día del juicio, ese día final, y Cristo les dirá: apártense de mí. Esas personas llegarán diciendo: Señor, Señor, como teniendo en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos maravillas. Se presentarán con credenciales asombrosas, y cualquiera diría: wow, estas personas, vaya, si ellos no son salvos, ¿quién lo será? Pues no. Jesús les dirá: apártense de mí, malditos desobedientes. Ustedes no tienen ninguna relación conmigo, ni yo con ustedes. Yo a ustedes no los conozco. De hecho, nunca los he conocido.
apártense de mí, así, y lo dirá con tono airado, no se lo dirá suavecito ni dulcemente, con tono airado les dirá, apártense de mí, ustedes no tienen parte conmigo. ¿Y qué es lo que queda para los que no tienen parte con Cristo? Una horrenda expectación de juicio, como dice el escritor de Hebreos. Entonces, es necesario que tú entiendas la distinción entre la fe que salva y la fe que no salva, porque desgraciadamente con la predicación arminiana del Evangelio, lo que se le enseña al pecador cuando se le predica el Evangelio es pon tu fe en Cristo. Y uno dice, bueno, ¿y cuál fe es la que va a poner en Cristo? Si él no tiene fe salvífica, ¿con qué fe va a creer? ¿Cómo tú le enseñas a esa persona que tiene que confiar en Cristo con una fe salvífica? ¿Cómo tú enseñas el Evangelio de la gracia como la gracia de Dios propiamente? Si tú no entiendes, si tú no conoces los fundamentos doctrinales de la gracia de Dios, ¿qué tipo de Evangelio tú estás predicando? Entonces, es necesario que tú aprendas teología. Deja ya de huir de la teología, deja ya de escandalizarte de la teología, deja ya de tenerle fobia a la teología, de ser teofóbico, podríamos decir, teofóbico. Bueno, deja ya de eso, porque a fin de cuentas, si vas a ser creyente, entonces dedícate verdaderamente a lo que un creyente tiene que hacer y tiene que saber. Tienes que saber teología, aunque no te guste. Te tiene que gustar. De hecho, te tiene que gustar, porque teología no es otra cosa que conocimiento de Dios. Y si tú eres un creyente a quien no le gusta conocer a Dios, pues de entrada te digo que no eres un verdadero creyente. Ya, vaya, para empezar. De entrada te digo que no eres un verdadero creyente. Si no te gusta la teología, si no te gusta conocer a Dios, ¿tú eres creyente de qué? ¿O creyente de quién? ¿Del Dios al que no te gusta conocer? Por favor. Entonces, date cuenta y despiértate. Si te digo estas cosas de esta manera, no es porque quiero entablar guerra contigo. Te digo estas cosas de esta manera porque lo que quiero es zarandear, mover ahí, sacudir tu alma, sacudir tu conciencia y despertarla a cierta realidad. No es que yo tenga, digamos, ese poder, pero espero que Dios me use y que el Espíritu de Dios ilumine tu mente a través de la enseñanza de los maestros que Dios ha dado a su iglesia, porque eso es lo que la Biblia enseña, que Dios ha dado maestros a la iglesia, y que nos utilice a nosotros, que somos una humilde herramienta, no somos nada del otro mundo, solo somos una humilde herramienta que Dios nos use para que tu conciencia sea despertada y entiendas que tienes necesidad de conocer a Dios y de conocer su voluntad y de conocer las enseñanzas que definen la verdadera voluntad de Dios. En fin, si no conoces la doctrina, pues definitivamente a qué Dios es al que tú conoces, a qué Dios es al que tú predicas. Bueno, seguimos allí donde nos quedamos en nuestra exposición anterior y nos habíamos quedado ahí con Nicodemo, con Jesús hablando a Nicodemo y diciéndole la necesidad que él tenía de nacer de nuevo si quería entrar al reino de Dios. Y definitivamente esto es algo que dejó a Nicodemo atónito. Dejó a Nicodemo atónito y él preguntó, bueno, pero ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede un hombre otra vez, puede un hombre otra vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Y explícame, yo de esto no sé nada. Asumimos que Nicodemo era un hombre que, es decir, lo asumimos por todo lo que la Biblia dice acerca de su persona. Todo lo que encontramos referente a Nicodemo en las Escrituras nos hace pensar que Nicodemo, aunque era un fariseo, pero era un fariseo sincero, buscaba a Dios con sinceridad. Estaba en el plan de Dios, definitivamente, hacerle entender estas cosas a Nicodemo, y bueno, pues Dios movió a Nicodemo a tener esta conversación con Jesús, definitivamente. Así que Nicodemo asumimos que era un hombre que buscaba a Dios sinceramente y que deseaba conocer a Dios y que deseaba realmente entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, Jesús le dice lo que tenía que saber, que solo se puede entrar al reino de Dios naciendo de nuevo, lo cual es una referencia directa al tema de la regeneración. Tienes que ser regenerado, tienes que ser una nueva criatura, tienes que nacer otra vez.
Nicodemo se queda atónito. ¿Cómo puede un hombre adulto nacer por segunda vez? Pregunta Nicodemo. Nicodemo no necesitaba una nueva ley. Ya Nicodemo tenía la ley de Moisés. Lo que Nicodemo necesitaba era una nueva naturaleza. Una naturaleza que amara a Dios. No una ley nueva, porque la ley ya estaba ahí y definitivamente nadie puede cumplirla. Ni siquiera Nicodemo podía cumplirla. Nicodemo lo que necesitaba era un nuevo corazón. Eso es lo que Nicodemo necesitaba. Y esa es la esencia de la regeneración. Una nueva naturaleza, un nuevo corazón. Entonces Jesús le aclara que nacer de nuevo es nacer del agua y del Espíritu. Vamos a entrar en ese detalle un poquito más adelante. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a buscar allí en Ezequiel 11, 26, 19. Eso es Jehová. Perdón. Sí. 19. Ay, perdón, disculpe. Ezequiel 11, 19, donde dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Definitivamente el tema de la regeneración ya estaba como que anunciado, quizás medio oscuramente. No estaba anunciado en toda su plenitud, no había todo una doctrina desarrollada en las páginas del Antiguo Testamento referente al tema de la regeneración, pero sí habían algunos vestigios de luz referente a este asunto, de modo que Jesús le responde a Nicodemo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Es decir, Jesús estaba apelando a que a que Nicodemo era un maestro dentro de la comunidad judía, un hombre importante, un hombre de influencia, un hombre de conocimiento de la palabra de Dios y un hombre que enseñaba esa palabra. Y Jesús le dice: y tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Es decir, que Jesús le está diciendo, ya en las páginas del Antiguo Testamento hay anuncio del tema de la regeneración. ¿Cómo es que tú no sabes estas cosas? Porque aquí ya se dice ya, es decir, no es para Nicodemo. Se queda asombrado cuando Jesús le habla del nuevo nacimiento y le dice abiertamente, con toda claridad. Él no pretende poner su orgullo por delante. Hizo algo, digamos, que desde el punto de vista humano es admirable, porque muchos creyentes, y eso lo dije en el video anterior, pues muchos creyentes prefieren quedarse en su ignorancia antes que exponerla. Prefieren quedarse en ella y prefieren cubrir, como poner un escudo delante de la ignorancia y cubrir la ignorancia con el orgullo denominacional, o con el orgullo de que yo soy pastor o soy maestro hace 60 años y siempre he predicado así, y prefieren poner su orgullo denominacional o su orgullo personal y cubrir su ignorancia de este asunto. Pero Nicodemo no hizo eso. Nicodemo le dijo: no sé, explícame. ¿Cómo es? No lo entiendo. Para mí es nuevo lo que me estás diciendo, pero ya vemos que en el Antiguo Testamento hay cierto vestigio de luz respecto a esto. Ciertamente no hay una doctrina desarrollada completamente, pero sí había algunos destellos de luz respecto a este asunto. En Jeremías 31, que después posteriormente el escritor de Hebreos retoma y como que básicamente copia de Jeremías el tema del nuevo pacto que se expresa en la carta a los Hebreos, pero que ya fue dicho por Jeremías antes de Ezequiel. Fue dicho por él acerca del nuevo pacto, y en esa declaración del nuevo pacto que Dios dice que hará con la casa de Israel y con la casa de Judá, donde dice: pondré mis leyes en su mente, las escribiré en su corazón. Eso es regeneración. Es decir, que ya desde el Antiguo Testamento encontramos destellos de luz respecto a la doctrina de la regeneración. Ya estaba presente, no estaba completamente desarrollada, repito, pero sí estaba presente elementos que mostraban el camino hacia la gracia,
el anuncio de la gracia y en qué correspondía y cómo se dividía el pacto de obras en la ley y el pacto de gracia. En el pacto de obras tú tienes que cumplir con las obras de la ley, si no lo cumples eres maldito, punto. En el pacto de gracia Dios se encarga de hacer que esas leyes estén en tu corazón, no que tú tengas que cumplirlas como que la ley es un agente externo que simplemente lanza demandas sobre ti que tú tienes que intentar cumplir y que finalmente no lo puedes hacer porque tu naturaleza está vendida al pecado y no lo puedes hacer. Pero en el pacto de gracia, como es anunciado aquí ahora en Jeremías, que no lo hemos leído, pero que está en Jeremías 31, búsquelo ahí a partir del verso 30, Jeremías 31 en adelante, y va a encontrar el pacto de gracia que haré, dice Dios, con la casa de Israel, con la casa de Judá en aquellos días. Pondré mis leyes en su mente, las escribiré en su corazón. Es decir, se trata de una renovación. Ya no se trata de que tú te esfuerces por cumplir la ley, sino de que Dios creará en ti una condición espiritual completamente nueva en la cual tú tengas la ley de Dios en tu corazón. Significa que tú amarás esa ley y tendrás una inclinación natural, no natural de la vieja naturaleza, sino natural de la nueva naturaleza en Cristo, una inclinación natural propia de la nueva naturaleza, propia de la regeneración espiritual, que te motivará hacia el deseo de cumplir esa ley o de vivir en el espíritu de esa ley, por decirlo de una manera más clara. Vivir en el espíritu de la ley, que no es otra cosa que realmente vivir en el cumplimiento. Lo que pasa es que no se trata de cumplir letras externas, sino de vivir propiamente en la guía del espíritu hacia la vida cristiana, que no es otra cosa que la vida de la justicia que la propia ley expresa. No es nada diferente. Es decir, Dios no está poniendo en nosotros una ley distinta, sencillamente nos está llevando por la guía del espíritu a vivir en conformidad a la justicia de la ley. Pero esa justicia se cumple en Cristo perfectamente. No es que nosotros ahora vayamos a vivir de una manera justa en un sentido de perfección en este mundo. Eso no va a suceder, aunque sí irá sucediendo progresivamente. Eso es lo que se llama santificación, pero de eso vamos a hablar en otro momento. Ahora estamos hablando de regeneración. Entonces, Ezequiel 11, ahí en el verso 19 dice que Dios pondrá un corazón nuevo. Porque lo que necesitaba Nicodemo, cuando Jesús le está diciendo estas cosas, es necesario que nazcas de nuevo. Lo que le está diciendo no es que necesitaba una nueva ley. Mira, tú necesitas un nuevo código de leyes. No, eso no es lo que Jesús le estaba diciendo. Le está diciendo, mira, necesitas un nuevo corazón, necesitas una nueva naturaleza. Y eso es lo que Ezequiel anunció muchos años, mucho tiempo atrás. Lo vemos también en el mismo libro de Ezequiel, en el capítulo 36, dice allí, Ezequiel 36, 26, dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Se dan cuenta? Eso es en un sentido bastante preciso y breve lo que es la regeneración. Un nuevo corazón, el Espíritu de Dios en nosotros que nos guía a vivir en la justicia de la ley. Pablo escribe a los Romanos capítulo 8 y le dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Pero guiados en qué? ¿O guiados a qué? Como dice Ezequiel, un nuevo corazón y un nuevo espíritu dentro de vosotros. Quitaré el corazón de carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras.
Es lo mismo que decía Santiago cuando presenta el caso de una persona que no tiene que comer, que no tiene que vestir, y alguien que supuestamente es un creyente le dice: ven, pasa, sáciate, caliéntate, dice, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, la comida, el alimento, el vestido. Dice: ¿de qué aprovecha? Y pregunta: ¿podrá esa fe salvarle? No, definitivamente no. Es una fe que muerta, que no puede salvar porque no produce los frutos del reino. No produce los frutos de la justicia de Dios, no los produce. En tanto que Dios dice que pondré un espíritu nuevo, que pondré un nuevo corazón, un corazón de carne, no un corazón de piedra, y haré que anden en mis estatutos, que los pongan por obra, que sirvan a la justicia. Eso es regeneración. Y la fe salvífica que tú necesitas para creer en Cristo y para tener afecto por Cristo y para someterte al señorío de Cristo y para arrepentirte de tus pecados, nace o es parte del equipamiento de la regeneración. Cuando eres regenerado, Dios pone en ti una serie de herramientas, digámoslo así, que te capacitan para comenzar la vida cristiana, porque como dijimos en el video anterior, la regeneración es solo el inicio de la vida espiritual, no es la vida espiritual en su totalidad, es el inicio de esa vida espiritual. Pablo escribe a Tito y le escribe allí en Tito 3, 4 al 7. Pero antes de ver estos pasajes de Tito, de lo que Pablo le escribe a Tito, que está súper interesante eso, vamos a ver un par de pasajes aquí que yo tenía señalados aquí en Efesios 4, 22, cuando dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Se dan cuenta, la regeneración se presenta en estos términos de desvestirse y vestirse. Desvestirse del viejo hombre, que es como una metáfora de eliminar las viejas vestiduras de impiedad, de pecaminosidad, de carnalidad, de mundanalidad, y revestirse una vestidura nueva, algo que te cubre completamente y que presenta toda una imagen nueva de ti, toda una esencia diferente de lo que antes eras. Ahora eres otra persona. Es como cambia la personalidad, quita la personalidad vieja que tenías, la naturaleza antigua, que desvístete de esa naturaleza y vístete de una nueva naturaleza creado en conformidad a la justicia, a la santidad, a la verdad de Dios. Esto es lo que habla la Biblia acerca de regeneración. Hay otros pasajes más, pero definitivamente no podemos verlo todo en un video. Así que parte de lo que vimos en el video anterior y parte de lo que vamos a ver en este video debe ser suficiente. Por supuesto, siempre queda más material por abordar. Tendríamos que hacer una serie completamente dedicada a la regeneración y a cada aspecto de la doctrina de la salvación. Es decir, una serie dedicada a la justificación, una serie dedicada a la santificación. Bueno, quizás pudiéramos hacerlo, pero no es el propósito de esta serie. Esta serie está tratando de presentar la distinción entre la fe común del hombre natural muerto de sus pecados y delitos, una fe muerta, una fe que no puede salvar, y la fe salvífica del hombre regenerado, del hombre redimido, y esa distinción para que tú entiendas que necesitas creer en Cristo con fe salvífica y no con tu fe muerta, porque con tu fe muerta tú podrías tener una vida religiosa, y una vida religiosa de algún modo vinculada al cristianismo, y estar dentro de una iglesia y no ser salvo. Y eso es un peligro muy real, y muy real porque ya lo vimos con las páginas de la Escritura cuando te cité el ejemplo de Mateo 7. Entonces no vamos a volver a hablar más de lo mismo para no repetirnos innecesariamente, pero es lo que estamos tratando de ver. Entonces, Pablo le escribe a Tito, quien era un pastor joven, y en cierto momento fue a pastorear en la isla de Creta, y le da instrucciones para
tratar, quiero decir, no para intentar, sino para tratar, para atender los asuntos de la fe en esa iglesia, en esa comunidad. Y parte de los consejos que le da está aquí en Tito 3, 4 al 7. Y esto es un resumen doctrinal del Evangelio. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y noten las palabras cuando dice que se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. ¿De qué está hablando? Está hablando de gracia. Está hablando de gracia. No somos salvos por algún tipo de obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Recalca la cuestión de que la salvación no es objeto del alcance de nuestras obras. La salvación no se alcanza por nuestras obras. La salvación es objeto de la iniciativa de Dios por su bondad y misericordia. No es porque nosotros hayamos hecho algo meritorio. Nosotros no hicimos nada que fuera meritorio para que Dios lo tuviera en cuenta para darnos la salvación. No, porque la Biblia dice, y lo leemos claramente en Tito 3, 4 al 7, donde dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y nos remitimos a Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y cuando dice esto, no se refiere a alguna de las cosas mencionadas anteriormente, sino a todas las cosas. Sois salvos por medio de la fe, por la gracia de Dios. Y esto no de vosotros, es decir, no es una cuestión tuya. La salvación no es una cuestión tuya, porque es don de Dios. Todo el paquete de salvación es don de Dios, todo. Te recuerdo allí a Jonás en el vientre del pez haciendo su oración, y concluye diciendo: la salvación es de Jehová, la salvación es de Dios, no es tuya. Y dice: no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho o que nosotros hubiéramos hecho. Y el verso 9 de Efesios 2 dice: no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede pretender que se va a acercar a Dios y le va a decir: yo alcancé la salvación porque hice las cosas necesarias para ser salvo, por lo tanto tú ahora estás en deuda conmigo y me tienes que otorgar la salvación porque yo me la gané. Eso no va a pasar, así sencillamente, punto, no va a pasar. Entonces, no por obras para que nadie se gloríe, nadie podrá gloriarse de eso. Dice el texto de Tito 3, 4 al 7, sigue diciendo: sino por su misericordia, porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Y dice específicamente: por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En el video anterior hablamos de Juan 3:16, y un aspecto de lo que vimos es que el Espíritu de Dios es comparado con un viento que sopla, que tú no sabes ni de dónde viene ni a dónde va, pero que el Espíritu de Dios obra. Dice: así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu de Dios obra de manera soberana sobre una persona, impartiendo gracia soberana, porque la gracia de Dios, ya habíamos dicho en el video anterior, no es ofrecida. Si la gracia simplemente fuera ofrecida, hombres espiritualmente muertos ante una gracia espiritual no tendrían ninguna herramienta, no tendrían ninguna capacidad, ninguna competencia para tratar, para atender, de alguna manera, es que no sé ni cómo decirlo, para optar
acercarse, por tomar ese ofrecimiento, por echar mano de ese ofrecimiento, el hombre no tendría ninguna capacidad, ninguna herramienta, ninguna posibilidad, ninguna, porque un hombre muerto espiritualmente no puede responder a ofrecimientos espirituales. No puede. El hombre muerto espiritualmente está esclavo. Está esclavo. Si tienes dudas de esto, léete Romanos capítulo 6 completito. Léete Romanos capítulo 6 y te vas a enterar que el hombre que está en sus delitos y pecados, está muerto en esa condición, es esclavo de esa condición. Por lo tanto, si eres esclavo, no puedes liberarte a ti mismo. Un esclavo no se puede liberar a sí mismo. Necesita que alguien libre lo libere. En fin, dice que somos salvos por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. El lavamiento de la regeneración. Aquí habla de la regeneración en un sentido de lavamiento, como una limpieza, como que el Espíritu de Dios viene a esa persona y la limpia, como que la despoja de todo toda esa muerte espiritual, de toda esa corrupción espiritual, y le da una nueva, porque es lo que significa regenerar viene de nuevo comienzo, de una nueva génesis. Hacer nuevo, regenerar es como hacer un género, hacerlo nuevo. Eso es lo que significa propiamente, en palabras sencillas. Entonces, y por la renovación, fíjense que emplea estos términos: lavamiento, regeneración, renovación en el Espíritu Santo, porque no fue tu obra, porque no fue tu decisión, porque no fue tu actuación, porque no tuviste nada que ver en ese asunto. En el Espíritu Santo fue el Espíritu de Dios el que hizo esa obra en ti. Lavamiento, regeneración, renovación, todo eso lo hizo el propio Espíritu Santo. No lo hiciste tú no hiciste nada. Del mismo modo en que los hijos humanos nacen por la voluntad de sus padres y no tienen ninguna participación en su nacimiento, así mismo ocurre con nosotros espiritualmente. En la regeneración nacimos de nuevo, pero nosotros no hicimos nada en ese nuevo nacimiento. De la misma manera en que no tuvimos ninguna participación en el nacimiento físico, en nuestro propio nacimiento físico, nosotros no cooperamos en nada, sencillamente nos dieron a luz, ¡pluc!, nos sacaron, dale. Entre la actuación de nuestra madre que hizo su trabajo y la actuación del médico o de la partera o de la enfermera, en fin, de los que asistieron a nuestra madre a la hora del alumbramiento, pero nosotros fuimos un receptor pasivo, totalmente pasivo de ese nacimiento. Nosotros no hicimos nada, sencillamente nacimos y ya. Pero no nacimos porque hicimos algo, sencillamente nos trajeron al mundo. Así sucede en la vida espiritual, en la regeneración. Nosotros no nacimos de nuevo porque hicimos algo para nacer de nuevo, sino porque Dios, por su misericordia y por su Espíritu Santo, quien nos lavó, nos regeneró y nos renovó, es su Espíritu el que hizo toda esta obra, no fuimos nosotros. Para justificarnos en su gracia, y así vinimos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es decir, señores, más claro no puede estar, definitivamente. Entonces, aquí Pablo da un resumen de todo el Evangelio, un resumen de la oscuridad, de esa maldad de este mundo, de donde éramos prisioneros. Dios nos salvó, no porque obedeciéramos alguna ley, porque no hicimos nada para ser salvos, o por cumplir con algún ritual, o por hacer algo porque fuimos a la iglesia, porque leímos la Biblia en la semana, pues no sé, no hiciste nada para ser salvo. Cristo nos salvó porque tuvo misericordia de nosotros. Nos salvó por el lavamiento de la regeneración que realiza el Espíritu Santo en el pecador que Dios ha escogido y sobre el cual Dios derrama gracia soberanamente, a quien Dios otorga gracia de manera soberana.
recalcamos o repetimos, no se trata de una gracia ofrecida. Al arminianismo le encantaría que fuera así, pero no es así. Y recalcamos que no es así por la simple razón de que un cadáver no puede optar por ninguna ayuda. Si un médico se ofrece para ayudar a un cadáver, el cadáver no puede responder al ofrecimiento del médico. Si tú estás muerto espiritualmente, sencillamente no posees las herramientas espirituales necesarias porque estás muerto espiritualmente y porque eres esclavo del pecado. No tienes las herramientas necesarias ni para liberarte a ti mismo, ni para optar, ni tienes en esa naturaleza pecaminosa y caída algún tipo de afecto por Dios, ni por su señorío, ni por el deseo, ni tienes el deseo de someterte al señorío de Cristo. Eso no está presente en el hombre pecador. Por lo tanto, sencillamente, la regeneración es una actuación de la iniciativa de Dios, por el derramamiento o porque Dios otorgó gracia de manera soberana sobre ese individuo, ya sea sobre ti, si es que eres parte de la comunidad de los salvos, ojalá que sí. Y bueno, para que entiendas cómo es que funciona. Entonces, perdón, disculpen. Entonces, resumimos y terminamos aquí este video respecto al tema de la gracia salvífica, que es un elemento que forma parte del equipo, del equipamiento con el que eres equipado una vez que Dios te ha regenerado. Dios te regenera y crea en ti una nueva naturaleza, porque eso es lo que es la regeneración, una renaturalización de tu persona, una muerte de tu antigua naturaleza de pecado, un desvestimiento de esa naturaleza de pecado, un revestimiento de una nueva naturaleza con nuevos afectos, con nuevos deseos, con nueva inclinación espiritual, las que antes no tenías. Entonces ahora puedes responder con la fe salvífica que te ha sido dada como parte de ese paquete de regeneración y comenzar tu vida espiritual. Dios te bendiga y nos vemos en un siguiente video.